Sofocos, escalofríos, sudores nocturnos, uñas quebradizas, sequedad vaginal, hinchazón, cambios en el estado de ánimo, piel seca, caída del cabello, depresión, ansiedad, pérdida de la libido, irritabilidad. ¿Estás sugiriendo que estoy irritable? No, que estamos menopáusicas. Por eso hacemos este podcast. Porque la menopausia no es una enfermedad, pero puede provocarnos cambios corporales y molestias que apenas unos años atrás ni siquiera imaginábamos. Esa es la mala noticia. La buena es que hay muchos caminos para transitar mejor esta etapa y acá te los vamos a contar. Soy Mariana Carvajal. Soy Ingrid Beck. Y esto es Encendidas, un podcast para que estés más iluminada que nunca al llegar a la menopausia. Hoy hablamos sobre las políticas públicas que necesitamos para dejar de transitar la menopausia y el climaterio tan solas. Obviamente te vas a imaginar que en Argentina no tenemos políticas públicas para las mujeres que llegamos a la menopausia. Ahora, ¿hay en otros países? Bueno, eso ya te vamos a contar. Pero, ¿por qué serían necesarias las políticas públicas? Y en principio podemos decir que la ausencia de políticas públicas responde a que todavía no se reconoce que hay necesidades colectivas, no es que es algo individual de cada una. Y esto se debe a que está mayormente silenciada esta etapa y sobre todo las consecuencias de los cambios corporales que tiene nuestra calidad de vida, que los venimos contando, los venimos experimentando. Si tomamos solo las mujeres de entre 50 y 59 años en Argentina, somos aproximadamente un poco más de 2 millones. 2 millones de mujeres. Un montón de menopáusicas. Un montón. Y la voz de las mujeres que llegamos a la menopausia recién ahora se está empezando a escuchar, pero muy, muy de a poco. Vos arrancaste diciendo esto de que las políticas públicas para la menopausia son muy importantes. Yo creo, en mi pesimista mood, que estamos a años luz acá en la Argentina de eso, más aún en estas épocas. Pero comparto sí que lo primero es, antes de cualquier política pública o incluido en cualquier política pública, es visibilizar lo que nos pasa. Y eso sí creo que más allá de nuestro trabajo como divulgadoras, es responsabilidad del Estado y también del sector privado. Me parece que es responsabilidad de todos y de todas. Vos estudiaste qué pasa en el mundo, así que vos nos vas a iluminar, yo te voy a escuchar y voy a aprender. Pero voy a decir algo a favor del capitalismo. A ver, me agarro. Hay mucho menowashing, como dice Sí, ¿no? Naomi Watts. Y bueno, por ahí podemos darle la bienvenida o podemos desmenuzar un poco de qué se trata esto. Cuando hablamos de menowashing estamos hablando de el oportunismo para incluir la menopausia en la conversación, por ejemplo, en una empresa privada y que después a sus empleadas no haga nada con sus empleadas que están transitando la menopausia. Eso sería menowashing, ¿no? Como subirse a un tren solamente por el marketing. Por el cartelito, ¿no? El cartelito, claro. Bueno, pero me parece que es algo también para conversar, ¿no? Si sirve para abrir conversación o si, bueno, mejor que no exista en ningún lado. Por ahí es solo un ventilador individual, no sé, algo. Algo es algo, uniformes más livianos, ¿no? Pincita de pilar para sacarse ese pelito que descubriste en ese instante en el mentón y te olvidaste la pincita en tu neceser, en tu casa. Yo te digo, voto por tener esa pincita. Llegas, te emplean, ponele, en el mundo ideal, te emplean en el sector formal y te dan un kit Claro. para sobrevivir a la menopausia en el trabajo y en la vida y te dan un abanico, un gelcito, una pincita. Un espejo que agrande mucho, porque si no, no voy a ver el pelito. La gotita para los ojos y así. Así vamos. Bueno, fue dejando de lado un poco las bromas, pero ¿qué tipo de iniciativas serían importantes? En principio, como creo que vos bien señalabas, Ingrid, lo que son la difusión, ¿no? Las campañas, lo que podrían ser campañas para naturalizar esta etapa, digo, para sacarle el estigma, para que la conversación entre en los hogares. Y en ese sentido, sabes que el Ministerio de Sanidad de España, el 8 de marzo de este año, del 2025, lanzó una campaña de difusión que realmente a mí me pareció muy buena y que es un gran ejemplo de cómo se puede empezar a poner el tema en la conversación pública.
Con 40 y tantos empiezan a decirnos que estamos en esa edad. Y sí lo estamos. Claro que lo estamos. Estamos en esa edad de quedarnos tan anchas poniéndonos lo que nos apetezca. La de tener más desvelos. Pero cumplir más sueños. Porque ahora nos sentimos más libres. Que aquí ya no hay reglas. Y puede que la libido disminuya, pero tenemos más ganas que nunca. Hemos llegado a una edad en la que nos volvemos invisibles, pero ahora nos van a escuchar. La edad en que nos entran los sofocos de ver que la menopausia todavía es tabú. Así que vamos a empezar a hablar alto y claro de cómo nos sentimos. Que ya va siendo hora. Porque estamos en esa edad de notar cambios y de cambiar las cosas. Hablemos de la menopausia. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Realmente es muy bueno. Muy bueno. Si no fuera que todo el tiempo pienso que estoy escuchando a la señora del Waze o una película porno, todavía estaría mejor. Pero sí, está buenísimo y muestra, digo, para quienes nos están escuchando en Spotify, muestra a mujeres de más 50 o por ahí en distintas actitudes, haciendo ejercicio con fuerza, como te gusta a vos, trabajando, ¿no? En distintas situaciones, probándose ropa y básicamente, y sobre el final pasándola bien. Totalmente. Y además, lo que me gusta que es en un minuto resumieron todo esto que es este tsunami. Así que si nos estás escuchando solo en Spotify, te recomendamos que después te des una escapadita por el YouTube y nos podés ver ahí para poder apreciar esta campaña también. Y creo que este es el primer paso, ¿no? Hablar. Y creo que la conversación se instale desde el Ministerio de Salud es clave, ¿no? Que haya un abordaje integral, pero no cuando llegamos, sino en edades más tempranas, que eso también me parece, ¿no? Bueno, ahora a los 50 te enteras de todo, ¿no? Como nos pasó a nosotros. Nos pasó a nosotras. Sí, yo pensaba, nos hablaron de menstruación desde muy chicas. No sé si vos tuviste, yo tuve la visita de... Laura quiere saber. Sí, además en las escuelas mixtas separaban mujeres de varones, solo las mujeres podíamos ver ese video, en donde después, por supuesto, nos vendían productos siempre libres. Nos vendían. Sí, nos regalaban, además te regalaban y viste que la escondías, porque te daba una vergüenza que los chicos te vieran con esa cosita. Esa era nuestra ESI, pero después, con la cuarta ola feminista, se puso en contexto la menstruación, en el contexto de la desigualdad estructural, se empezó a hablar de los gastos que teníamos de la gestión menstrual, etcétera, etcétera. Pero a esta altura me parece que pasamos prácticamente la misma cantidad de tiempo en menopausia que menstruando. Y no sé, a mí me parece que sigue siendo injusto. A veces pienso que con relación a la menopausia volvimos a eso, hace 40 años, pero con 40 años más. Sí, totalmente, porque además no entró en la conversación de la gestión menstrual, porque Argentina sinceramente fue pionera en esa discusión en el ámbito parlamentario, planteando la necesidad incluso de sacarle impuestos a los productos de gestión menstrual, a estar contemplados estos kits que se entregaban en algunos sindicatos. Ahora, la parte de llegar a la menopausia, cero. Te lo debo al para kit. atrás. Sí. Tenemos una amiga. Por otro lado, me parece súper importante que todo lo que se visibiliza ayuda para prevenir. Y me parece importantísimo porque hay cuestiones que sí o sí van a pasar, más o menos, pero van a ocurrir. La niebla mental, yo dudo de que se pueda prevenir, pero todo el fortalecimiento del suelo pélvico, toda la cuestión del ejercicio, de darle importancia a nuestra nutrición, de darle importancia al fortalecimiento de nuestro cuerpo, más allá de lo, digamos, de lo que inexorablemente va a ocurrir, me parece que es importantísimo porque nos ayuda a cuidarnos y a poner el acento donde sí podemos hacer algo para cambiar las cosas. Me parece clave lo que dice nuestra amiga, ¿no? El tema de la prevención. Imagínate si esto lo viniéramos trabajando de antes en los consultorios,
¿no? Lo que se ganaría incluso cuando, viste que se hacen como los cálculos, ¿cuánto te ahorrarías? Sí. Bueno, acá también, Sí. ¿no? Prevenir la osteopenia, la osteoporosis, la prevención del famoso síndrome genitourinario que hemos hablado, ¿no? En Francia me contaban que los ejercicios de Kegel, los famosos, el tic-tac de los semáforos, te los prescriben después del parto, o sea, como algo que tenés que hacer sí o sí. Y yo creo que si nos advirtieran, y esto es parte del paquete de las Sí. políticas públicas, Sí. parte de lo que serían como protocolos de atención, ¿no? La terapia de rehabilitación del suelo pélvico, que yo no sabía ni que existía, y nuestra amiga, la que habló recién, Gaby, que ya a esta altura puede ser columnista, creo, de nuestra serie de podcast, porque aparece en varios episodios, porque la tiene re clara realmente. Totalmente, sí. Y creo que eso es súper importante. A nosotros, yo pensaba, vos decías el tic-tac del semáforo, nosotros estamos con esa técnica y la ignorancia, bueno, por lo menos la mía, mi vieja tenía osteopenia, después tuvo osteoporosis, yo sabía que era hereditaria porque ella en algún momento me lo comentó, pero nunca me ha hablado del tema, o sea, nunca me sentó y me dijo, mira, andá, hacete ver, hacete densitometría, pedí que te hagan, toma calcio, nunca fue una conversación Claro. entre nosotras, sí lo fue la de la menstruación, por supuesto tampoco ningún ginecólogo me habló de esto ni de los riesgos, y cuando me dieron el resultado de mi primera densitometría yo casi me desmayo porque tenía altísima la osteopenia, o sea, en un grado bastante cercano a la osteoporosis, y yo ni enterada. Claro. No sé si me hubiera enterado antes, no tengo idea, digamos, ahora estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para que eso o se mantenga o disminuya, pero no estuvo bueno. No, y además algo clave que seguramente con otra alimentación o reforzando con algunos suplementos Sí. lo podrías haber prevenido. Sí, eso, yogur con calcio, o tomar calcio, Claro. u otros alimentos, porque todo lo demás lo hacía, actividad física, todo eso lo hacía, pero no, ¿cómo puede ser Sí. que me enteré ahora? Una guachada, totalmente. Y siempre nosotras planteamos esto de la necesidad de que haya ginecólogos y ginecólogas especializadas, digo, como parte de estas políticas públicas, que haya protocolos, que en los hospitales haya servicios especializados en climaterio, y no solo en los hospitales, porque yo creo que esta atención puede ser en los centros de salud, en la atención primaria, Sí. ¿no? Esta primera consulta que una tiene que hacer, por lo menos la orientación, la prevención, que en las prepagas y en las obras sociales puedas identificar especialista en climaterio, o sea, no que sea la búsqueda como una aguja en un pajar, ¿no? O como hacemos nosotras, que nos vamos pasando el dato. Sí. Creo que eso es clave. Vos sabés que accedí a un relevamiento de los servicios especializados en climaterio en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. A ver si adivinás cuántos tienen de estos hospitales. Bocha, cantidad, un montón. ¿Vos sabés que solo la mitad tiene servicio de climaterio? Y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, que tiene un sistema de salud pública, los hospitales, muy robusto. Y en algunos me contaban que ya no tienen, porque lo que pasó es que el médico que estaba a cargo, la médica, se jubiló y nadie la reemplazó. No se ocuparon de reemplazarlo, ¿no? Y ahí otra vez vemos la poca importancia que Sí, se le da al no, tema. cero prioridad. Imagínate que no hubiera un ginecólogo que atendiera un embarazo o un parto. Se jubiló y no queda nadie. Claro. La suerte es loca, ¿no? Y bueno, qué sé yo, como viene un bombero que te puede atender un parto, cualquier cosa. Claro, el taxista, ¿viste? Sí. Por ahí. Si ponelo, no sé, yo me lo imaginaba en paralelo con otra especialidad de la medicina. Viste que te rompes algo, tenés un problema traumatológico y vas a un traumatólogo, te derivan a un especialista en pie o a un especialista en rodilla, un especialista en brazo, en ¿Verdad? columna, Es verdad. todo eso. Y si vos tenés que operar los meniscos, no te opera un especialista en columna, te opera un especialista en rodilla. Es más o menos parecido, o sea, si estás atravesando la menopausia, no es lo mismo que te atienda cualquier ginecólogo, cualquier ginecóloga. La verdad que no. La verdad que no. Lo hemos comprobado y muchas de nuestras amigas nos lo han contado, ¿no? Esta cuestión que te dicen, bancátela, que esperabas, bueno, ya va a pasar, Sí. y sin darte ninguna recomendación específica de qué tipo de tratamiento, sin ni siquiera mencionarte la terapia de reemplazo hormonal, a ver si sos una persona que tiene las posibilidades de llevarla adelante. Y buscando en esto de qué pasaba en otros países de la región, ahí leyendo un trabajo un relevamiento que hizo María Sol East Buenaga, que es una investigadora argentina y publicó una tesis como parte de su trabajo de investigación sobre qué países tenían algún tipo de iniciativa en el marco de su Ministerio de Salud, Ujú. que estaba publicado en
las páginas web en relación a la menopausia y el climaterio. Y mira, y ahí me enteré que Brasil fue pionero en poner el tema en el ámbito de la salud pública en 1984. Un montón. Hace un montón. Dentro de un programa de asistencia a la salud integral de la mujer. Y después, mirando si los países tienen algo, además de Brasil, está Chile, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y muy recientemente Paraguay. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, yo me ocupé de averiguar, bueno, en Chile figura, efectivamente a las mujeres les llega este programa de atención y ahí hace agua, digamos, no todo lo que está escrito, como sabemos, está implementado. Entonces, puede ser que figure en la página web algún tipo de programa vinculado a la menopausia y el climaterio, pero eso no significa que efectivamente se cumpla o le llegue a las mujeres que lo necesitan. Eso pasa con muchos programas y muchas leyes que no sabemos, no estamos enteradas, entonces no podemos exigir que se cumplan, obviamente. Sí, en Argentina, quien ha sido pionera en impulsar proyectos legislativos, que sabemos que es un tema recontra incipiente, fue y es la querida diputada, ahora es senadora provincial, María Rosa Martínez. Senadora provincia de Buenos Aires. Sí, senadora en la provincia de Buenos Aires, es peronista, y ella intentó primero en todos los ámbitos legislativos por los que atravesó, ¿no? Y escuchá lo que nos contaba cuando quiso hablar del tema allá por 2014 en el Consejo Deliberante de Almirante Brown, que es una ciudad en el sur del conurbano bonaerense, para quienes no conozcan de cerquita la zona. En el año 2014 empecé a querer instalar la discusión, el debate, el tratamiento sobre el tema de menopausia. Me parecía que era una necesidad de las mujeres y también de las niñas, niñeces, adolescencias, para entender que el proceso de la gestión menstrual no se terminaba con que se terminara el sangrado. Con mi propia experiencia personal, como un hecho de sorpresa y también de malestar frente a la falta de información o la mala información. Dar esta discusión en el Observatorio Legislativo de Género y Diversidad que hemos creado en el 2015, yo era concejal en Almirante Brown, las compañeras rieron bastante y me dijeron que quería hablar de mí. Y bueno, yo seguí insistiendo, pero con poco eco. Qué loco esto, ¿no? Igual no me sorprende, ¿no? Es como, si quiero hablar de mí, quiero hablar de que, no sé, qué ridículo, ¿cómo quiero hablar de mí? Yo pensaba, seguramente quienes integraban esa comisión eran mujeres más jóvenes que pensaban que ella estaba exagerando, lo mismo que nos pasa a todas, ¿no? Como que estás hablando de algo ¿de qué me hablas? ¿Viste? Esto te pasa solo a vos, ¿no? Qué impresionante, muy impresionante, sobre todo que en un ámbito feminista. Sí, y muy reciente, estamos hablando de hace 10 años, no estamos hablando de hace 40. Y bueno, por suerte, María Rosa Martínez insistió con el tema. Cuando fue diputada nacional, presentó un proyecto en el 2023 que se discutió en la Comisión de Salud, que creaba un programa dentro del ámbito del Ministerio de Salud y bueno, tuvo dictamen, pero no llegó a debatirse en el recinto. Y ahora que es senadora provincial, el año pasado, de nuevo, ella viene insistiendo y logró una media sanción. Y es un programa, veremos si pasa a diputados de la provincia. En ese caso es la primera provincia que pone en discusión este tema en el ámbito parlamentario. Por lo menos al momento que estamos grabando este podcast todavía no tenía ese tratamiento en diputados, pero por un lado, crea un programa para que se capaciten los profesionales, que haya talleres en los centros de atención primaria de la salud para fomentar el cuidado de la salud en esta etapa, desde una perspectiva integral, que haya provisión pública y gratuita de insumos que sean fundamentales para la atención de la salud en esta etapa, la difusión del tema en el ámbito educativo y de la salud y campañas públicas sobre el tema, del estilo de la de España. Y presentó otro proyecto que también logró media sanción, que establece la tercera semana de octubre de cada año. Sabemos que el 18 de octubre es el Día Internacional de la Menopausia, justamente para generar
concientización, bueno, esa tercera semana de octubre como la Semana Provincial de Concientización sobre la Menopausia y el Climaterio, justamente para poner el tema en la conversación pública. Bueno, acá a nivel nacional la posta la tomó el diputado socialista Esteban Paulón, que lo escuchamos en el segundo episodio de esta serie, de esta segunda temporada, hablando de cómo ahora entendía su mamá, ¿no? Como que empezó a comprometerse con el tema y presentó, efectivamente, tiene listo un proyecto de ley también al momento en el que estamos grabando este episodio, que va a presentar próximamente. Yo no sé si va a tener éxito, pero para mí es importante que se empiece a discutir esto en estos ámbitos, que tiene básicamente prevención de la discriminación, campañas de sensibilización social, formación para los efectores de salud específica, incluir la menopausia en la ESI, en la educación sexual integral, la inclusión en el programa médico obligatorio, esto que también venimos diciendo que es importante, derecho a la información terapéutica, también esto que de poder acceder a información para poder elegir qué tratamiento es mejor para cada una, y una atención integral y no patologizante, y por supuesto producción de datos sobre el tema, porque acá carecemos prácticamente, salvo excepciones, pero desde el ámbito del Estado no hay producción de datos sobre menopausia. Bueno, ahí hicimos como un paneo de lo que pasa en la región, en Argentina, en estas discusiones que son muy, muy incipientes, pero para profundizar un poquito más, hoy tenemos invitada, es Verónica Giordano. Es socióloga, investigadora de UBA y CONICET, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Escuchándola a María Rosa Martínez, me preguntaba, ¿por qué crees que está tan invisibilizado este tema, incluso desde los feminismos? Pienso que hay algo ahí del cuerpo no reproductivo que hace que en la matriz en la que se han formado nuestras sociedades modernas, el cuerpo no reproductivo sea algo secundario, obsoleto, viejo, en desuso, y no atendible por parte de quienes centran su atención en la reproducción social de la vida, focalizada en la maternidad. Entonces hay algo ahí, creo yo, que nos impide vernos a nosotras mismas. Cuando yo empecé a investigar el tema de climaterio y menopausia, una de las cosas que más me llamó la atención fue justamente que en los materiales ESI que había revisado se hablaba desde la menarca, desde la primera menstruación hasta la menopausia. Y eso era en los materiales que, digamos, más avanzada, de vanguardia, ¿no? Que queriendo colocar una voz sobre procesos vitales que nos atraviesan como sociedad, y aún así era hasta. Y el siguiente paso, después de ese hasta, es la gerontología. Entonces ahí hay como un intermedio que es el que estamos queriendo discutir entre todas, ¿no? Sí, que además es una generación muy potente, ¿no? Digamos, no estamos hablando, me parece que es esa generación intermedia en la que además muchas de nosotras militamos el feminismo, militamos que lo personal es político, y a nosotras también se nos fue escapando, ¿no? Sí. Yo creo que yo soy socióloga y me dediqué gran parte de mi trayectoria profesional a los estudios de América Latina y a los procesos históricos de larga duración, construcción del orden, Estado, políticas comparadas, con perspectiva de género siempre. Y hacia 2020, con la pandemia, estaba integrando un equipo de CONICET que estaba pensando derechos y decisiones en el final de la vida, y entonces ahí empecé a tomar conciencia desde el ámbito científico el tabú que era la muerte. Y eso lo linkeé con mi propio proceso personal. Estaba yo atravesando en ese momento mi menopausia, y entonces
hice un viraje de 180 grados y abandoné los estudios latinoamericanos. ¡Bienvenida! Y empecé a abocarme a este tema. Pero como tengo esa formación de mirar procesos históricos, de prestar mucha atención a las categorías de tiempo y espacio, a cómo se mueve la temporalidad, inmediatamente lo que me aparecía en este proceso es justamente que las edades en las que vamos tomando conciencia de lo que nos pasa, son importantes para ver, para visibilizar qué en cada momento, ¿no? Digo como colectivo, no como sociedad. ¿Cómo pensás que podemos empezar a meter la menopausia y el climaterio en las políticas públicas? Porque ahí están estos proyectos que fuimos contando, pero bueno, es una diputada o una senadora provincial. La media sanción en el Senado de la provincia de esta fecha o esta semana de concientización salió por unanimidad. Y eso me pareció como decir, ¡ay, qué bien! O salvo que no se dieron cuenta de qué era, por ahí no sabían de qué era, ¿no? ¿Qué era? Pero pregunto, ¿cómo podemos sensibilizar? Porque como decía Ingrid, en este contexto siempre hay otras urgencias en este país donde vivimos en crisis económica y pareciera que estos temas no son urgentes, pero sin embargo, afectan a la mitad de la población, todas vamos a llegar, o mayormente si llegamos a esta edad, vamos a llegar todas a esta etapa, estamos todas medias perdidas cuando llegamos a esta etapa, no accedemos a los mejores tratamientos porque nos falta información, porque los médicos no están formados, entonces no es un tema menor. Sí, yo ahí, por supuesto que la respuesta no la tengo y es lo que estamos buscando, ¿no? Me parece súper importante que desde diferentes ángulos estemos queriendo entrarle al tema porque es justamente esa visión prismática la que nos va a permitir construir este poliedro que es la vida. Yo pienso que el tema de la menopausia no está visibilizado en Argentina y América Latina, no porque Argentina y América Latina sean la región más desigual del mundo. Esto tampoco está sucediendo en otros países del mundo que son desarrollados. Yo estoy estudiando ahora el tema en China y pasa algo similar. Tienen otra mirada, obviamente, sobre la salud, el cuerpo y los equilibrios y desequilibrios, pero aún así, en términos de políticas públicas y de lo que hace el Estado para regular en la sociedad estos temas para poder, proveer asegurar, garantizar una vida digna de ser vivida, eso no está ocurriendo en ningún lado del mundo. Entonces, a partir de esa mirada global, integral, comparativa, lo que me parece es que, por un lado, lo que más nos conviene hacer, creo yo, es avanzar en lo que sí ya está legislado y lo que sí ya está funcionando. Eso fue, por lo menos, la decisión que tomamos con nuestro equipo. Hablemos de menopausia cuando hablamos de menstruación. Claro. Entonces, ver qué es lo que está sucediendo allí y ver de qué manera podemos incorporar una mirada sobre el ciclo vital integral en recursos que ya tenemos, ¿no? Hay leyes que tienen que ver con la endometriosis, hay iniciativas, como comentaban antes, de gestión de la menstruación. Somos un país muy desigual, entonces también hay que atender a los diferentes espacios, capas sociales, segmentos sociales que tienen necesidades distintas también. Entonces, pensar una política pública que no esté sectorizada es difícil. Tenemos un territorio con comunidades originarias que tienen otras concepciones de la vida y de la muerte, entonces también hay que prestar atención porque ahí tenemos mucho para aprender. Hay mucha sabiduría en esos saberes, en esos conocimientos. Entonces, por un lado, esto, ¿no? Mirar el ciclo vital integral, mirar cuáles son las políticas que ya existen. Y por otro lado, algo que estamos trabajando en este último año, en un momento en el que Argentina está desguazando el Estado y está recortando de manera feroz muchos del gasto, de lo que consideran que es gasto público, ¿cómo hacer para involucrarnos en este proceso de transformar lo que tenemos con mínimos recursos, claro. ¿no?
Y yo pensaba entonces, en relación a esto que les decía antes de la edad de los 60 años, que es como el límite en el que se segmenta a la población demográficamente, tiene que ver no solamente con convenciones internacionales, sino también con la edad jubilatoria. Claro. Y eso es lo que está en discusión hoy en Argentina y en el mundo, ¿no? Mover la edad jubilatoria. Si se mueve la edad jubilatoria, entonces vamos a estar más años transitando el climaterio, la menopausia y la posmenopausia. En el trabajo. En el trabajo precarizado, además. Mira, creo que tenemos, ¿no? Sí, tenemos algo para que vos escuches y escuchemos todas, que tiene que ver con esto que estamos conversando. Vamos a escuchar a Laura Visco. Ella fue publicista y dejó el mundo de la publicidad porque la verdad ya tenía suficiente dinero y entonces empezó a tener tiempo y decidió armar una comunidad y escribir un libro que se llama Amiga, Hablemos de Plata, que es un libro que no es de autoayuda, no es un libro motivacional, ni te dice cómo cuidar tus finanzas como si fueras una boluda, sino que habla mucho de cómo es nuestra relación con el dinero, nuestra relación con el trabajo, lo difícil que es para nosotras poner precio a nuestro trabajo, y incluye algunos fragmentos sobre menopausia, y me pareció súper interesante, nos pareció muy interesante, así que le pedimos que nos lo cuente. La escuchamos. El mundo laboral fue construido sobre una biología masculina, no femenina. Es decir, que el mundo laboral como lo conocemos responde a un cuerpo y una experiencia de vida que no son universales y definitivamente no son las nuestras. Las carreras se piensan como trayectorias lineales, ascendentes, sin interrupciones, y la verdad que los cuerpos de las mujeres tienen varios. Del que más se habla obviamente es de la maternidad, pero casi nunca se habla de la menopausia como una de estas pausas, ¿no? Y nunca se pone en la mesa cuando hablamos de conciliación, ¿no? Y por otro lado, mientras ellos, o sea, los hombres, parece que cuanto más envejecen, más experiencia ganan y más se los considera, hasta cierto punto en el mundo laboral, nosotros empezamos a sufrir las condiciones del edadismo muchísimo antes, ¿no? Nosotros, mientras lidiamos con insomnio, ansiedad, fatiga, cambios hormonales, el mundo nos exige, ¿no?, que seamos igual, ¿no? Que no bajemos el ritmo. Pero reconocer la menopausia como uno de estos cambios, también sería reconocer y admitir que las mujeres no somos máquinas de productividad lineal, y también es una lástima porque es el momento en que más tenemos para aportar, ¿no?, al mundo laboral. Súper interesante lo que plantea. Sí, a mí me parece como atendible, me hace... Sí. Le doy la razón. Estamos de acuerdo. Sí, y hay un tema que nosotras venimos hablando mucho con Ingrid ya desde la temporada pasada de este podcast, es cómo evitamos que si las empresas abren esta conversación, que de hecho está pasando en Reino Unido, después lo íbamos a comentar, el hecho que nos empiecen a escuchar no se convierta en una nueva discriminación, en otro estigma. La menopáusica que tiene niebla mental, que tiene calores, que está más entonces cansada. Entonces no puede, no sabe, no, Sí. Hay que darle licencia, entonces es más cara, ¿no? Sí, sí. Justamente el ejemplo que traes de Reino Unido, ocurrió eso, ¿no? Ocurrió que una vez que se propuso determinada alivio para las mujeres, no prosperó porque consideraban que era estigmatizante y discriminante para los varones, que no iban a tener menopausia, que no iban a tener los mismos días de descanso y demás. Es toda una discusión y esto sucede también con otras leyes, digamos, lo universal y lo particular es muy difícil de definir. Ustedes hablaban antes de esto de que, bueno, existen las normativas, existen las regulaciones, traías la tesis de Solist, de Flaxo, y bueno, ahí están las regulaciones, pero sabemos perfectamente que desde el año 84 a nadie se le ocurre preguntarse cuál es la situación de una empleada doméstica o del aseo de Telecom en sus 40 y pico, 50 y pico. Entonces, yo insisto en que, digamos, me gusta correrme un poco del abordaje de la sintomatología
porque soy socióloga, entonces me gusta más mirar esas condiciones sociales en las cuales nos toca actuar, nos toca vivir. Y en relación a eso, entonces, en relación al mundo del trabajo, creo yo que sí, hay que seguir buscando posibilidades de reconocimiento de esta situación. Pero me parece que hay algo de lo que traía Laura en su intervención recién que me parece importante, que es reconocer cuáles son las circunstancias que nos atraviesan a determinada edad. Y eso es lo más, creo yo, una de las cosas más difíciles y me parece que espacios como este ayudan mucho a que podamos reconocernos entre pares, digamos, con la sintomatología, las circunstancias de la vida, que no estás sola, que le está pasando a otra persona, que entonces ya no es tan raro. En ese sentido, creo que hay algo del autorreconocimiento que es lo que más necesitamos profundizar, por lo menos mientras otros actores que se nos escapan, porque no podemos ir nosotras a legislar, y es un momento difícil también, no solamente acá en el mundo, insisto, lo que está en crisis es el sistema de bienestar. Claro. El sistema de bienestar está en crisis el sistema de protección del Estado y garantías del Estado para ese bienestar, está en crisis el sistema de cuidados, y por lo tanto está en crisis todo aquello que tiene que ver con la función de cuidadoras que tenemos las mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo hacer en medio de semejante crisis encontrar claves para reconocernos? Creo que esta idea de talleres, nosotros damos talleres también en diferentes espacios desde el equipo, justamente al estilo de lo que sucedía con los feminismos de la segunda ola, talleres de concienciación. Claro. Mirarnos un poco en el espejo de las otras, de lesotres, conocer un poco reconocer en la otra persona qué nos puede estar pasando nosotras mismas. En las encuestas que nosotras implementamos desde el equipo, una de las cosas que más nos llamaba la atención es que una de las preguntas era, ¿afectó tu situación laboral? Estamos hablando de diferentes, no solamente el segmento de empresas, ¿no? Del sector empresarial, y entonces la mayoría de las respuestas era no. Pero después había otras preguntas que era, ¿tuviste esto, aquello? ¿No? Como preguntando sobre si te alcanzaba el tiempo, ¿pudiste comprarte lo que te indicaron en el consultorio? No. Entonces era como muy llamativo que había mucho sufrimiento físico en relación a síntomas, mucho gasto de dinero o no gasto o imposibilidad de comprar esos, ¿no? Claro. Porque el yogur, ustedes mencionaban el taxi del yogur. Carísimo. Bueno, estamos en una situación muy difícil donde prescribir un yogur por día en un consultorio es violencia. Claro. Es violencia, ¿no? Ahí tenemos leyes de violencia obstétrica, tenemos varias leyes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para...? Y por otro lado, esas mismas personas que habían respondido eso decían que no las afectaba. Claro, porque yo creo que también hay una cuestión de no percibirse. Sí. Somos sobrevivientes. Y de sobreadaptación. Claro, de sobreadaptación y de no tener el vocabulario. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar este tema. Y decíamos esto, que otros países han empezado a hablar, como Reino Unido, desde el ámbito del trabajo. Y ahí es interesante porque es cierto que no hay leyes, pero sí recomendaciones a las empresas, ¿no? Con guías, incluso algunos sindicatos también. Y entonces empezaron las empresas a certificarse como amigas de la menopausia. Y están estudiando incluso una norma ISO, de estas como estándares de calidad internacional. Sí. Incluso empresas muy grandes como el banco HSBC, supermercados grandes, empezaron a incorporarlos y dan talleres y abren la conversación no solo con las empleadas y los empleados de nivel general, jerárquicos también, han ofrecido esta cuestión de, como decíamos al principio, los ventiladores individuales o los uniformes más livianos. Lo que pasa es que tiene que ir la mujer a decir que me das un uniforme, claro. Tengo sofocos y es choto. Es choto, sí, es choto, coincido con vos, es choto, digo, francés, sí. Exponerte de esa forma
quién quiere, ¿no? Eso me parece como que es lo que nosotras decimos. Bueno, ¿desde qué lugar lo metemos en la conversación en el ámbito del trabajo? Pero ahí hay una tensión muy fuerte. Sí, para mí tiene que ver con el tema de la hiperproductividad, digamos. Es como, bueno, seguí, nena. Claro, seguí, así que te doy tu ventiladorcito, te doy tu uniforme, te doy todo eso, pero vos seguí laburando, o sea, no te pidas licencia, no se te ocurra sentirte mal, ¿no? Seguí laburando. Para mí hay todo un diálogo feo entre esa situación y la de jubilate porque ya sos descartable, ¿no? Entonces, sí, o seguí trabajando en estas condiciones. Claro, es nada bueno, pero después nada, pensemos algo lindo para decirle a nuestra audiencia. Sí, obviamente. No, pero mira, volviendo sobre lo de Reino Unido, porque estuve en comunicación con una periodista amiga, Marta Núñez, que vive allá en Londres, y me contaba, por un lado, este panorama de estas guías que empiezan a incorporarse hace varios años en las empresas, pero mira lo que pasa. Porque después de la menopausia, por supuesto, comienza una atrofia vaginal. Y con la atrofia vaginal y un debilitamiento, ¿no?, de las paredes de la pequeñísima uretra y delicadísima uretra, entonces hay coito con dolor. Hay mucha menos lubricación o nada, y hay una atrofia. Entonces, para esto, yo encuentro que, por ejemplo, yendo a Argentina y yendo a otros países de Latinoamérica, no tengo ningún problema de ir a una ginecóloga directamente y que me dé estrógeno local. Aquí un médico generalista nunca me lo va a dar. Yo ya fui con la receta de la doctora ginecológica de otros países y pedí y todo. No, yo eso lo compro cuando voy de vacaciones. Y eso produce entonces un fenómeno bastante generalizado, te diría, por las relaciones que tengo con amigas que hablamos de esto, que es de los matrimonios que deciden ya no tener más relaciones sexuales y que conviven con cariño, con amor, pero no tienen relaciones sexuales. Al mismo tiempo sí hay toda una ¿cómo se diría? Una disponibilidad en farmacias de instrumentos que producen el orgasmo. La verdad que no sé la palabra que se usa en español, porque en mi tiempo se usaba consoladores, pero no suena muy bien, ¿no? Pero, en fin, que ayudan a la mujer a tener un orgasmo sin tener coito. Lo malo que se produce es que hay una especie de ruptura de un elemento muy importante, ¿no?, que es el goce para la mujer compartido con un hombre. Y ahí está la paradoja, ¿no? Porque abrieron la discusión en el ámbito laboral, pero resulta que frente a una cuestión como, bueno, los problemas de genitourinarios y la atrofia vaginal, no hay una respuesta médica. Pensá que ella viene a la Argentina y se compra los óvulos en Argentina. Entonces ahí, bueno, ¿cuál es la prioridad? Bueno, para poder trabajar, como decías vos, ¿me explotás o me garantizás un acceso a una salud que yo tenga los elementos? Y sobre todo cómo afectan la vida sexual de las parejas, ¿no? Dijo otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, Marta Núñez. Durante la menopausia aquí en Inglaterra, no diría alcoholismo, tal vez abuso de alcohol, ¿no? Un abuso del alcohol, porque no te dan, te pueden dar antidepresivos, pero nunca te van a dar antiansiolíticos. Y entonces, bueno, está el alcohol aquí muy a mano y vivimos una cultura bastante alcohólica. ¿No? Un lado B que teníamos totalmente desconocido para nosotras. Sí, además nosotros venimos conversando sobre las alternativas terapéuticas que incluyen los antidepresivos, los ansiolíticos para quien realmente los necesite, pero también otras alternativas terapéuticas para los distintos signos que se ve que no están en el menú del primer mundo, ¿no? De algunos países del primer mundo. Y bueno, ¿sabes qué? Una de las cosas relacionadas con esto, con el mundo del trabajo y con la hiperproductividad y con la desocupación, Laura Visco cuenta en su libro, este libro Amiga, Hablemos de Plata, que en España la mayor cantidad de desocupadas tiene entre 45 y 55 años, y lo que dice además, en relación también con lo que venimos conversando, lo que conversamos antes con nuestra invitada, dice que al ser descartadas del mercado laboral, no tenemos, bueno, lo mismo que pasa acá, no tenemos la misma cantidad de años de aportes para poder jubilarnos como corresponde. Y eso ocurre por la maternidad y por la menopausia. Uf, imagínate. Queríamos terminar levantándole el mismo a nuestras amigas, no.
no desesperen. Yo apuesto a que en algún momento, no sé si pronto, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener una legislación que nos reconozca como sujetas de derechos para garantizar nuestra salud, ¿no? Desde una perspectiva integral, sin correr el riesgo de que si abrimos esta conversación se nos vuelva en contra en el ámbito laboral. Mira, yo tengo una amiga que tiene ella tiene un grupo, una empresa con otras amigas de la misma edad. Y me da una envidia a veces pensar envidia y a la vez, bueno, nosotras trabajamos juntas y tenemos nuestra propia empresita o sociedad, ¿no? Nuestra pimicita. Pero qué diferencia hace, ¿no? Trabajar con gente que entiende lo que te pasa. Me parece que ahí está la clave, la ¿no? empatía, y en las redes está la diferencia. Bueno, vamos terminando este capítulo. Vamos. Pueden escucharnos, por supuesto, todos los episodios están en nuestro canal de Spotify, que es Encendidas. También está la temporada anterior, que es súper grosa. Nos van a poder ver en YouTube, nos están viendo en YouTube, en nuestro canal Encendidas Podcast, y tenemos una gran comunidad en Instagram cuya cuenta es encendidas.ok. ¿De qué hablamos en el próximo episodio? Uy, ahora vas a ver, pum para arriba vamos, porque nos vamos a preguntar cómo queremos vivir los próximos años, proyectos, desafíos, las amigas en primer plano. Bueno, seguimos participando.